Hace más o menos 8 meses los estudiantes de las universidades públicas del país estaban marchando cada semana por presupuesto. Después de un poco más de 2 meses de plantones, movilizaciones, asambleas, el gobierno de Duque se sentó con los estudiantes y acordó adicionar al presupuesto de la educación superior más o menos 4.5 billones de pesos y adicionalmente dijo que iba a invertir a ciencia y tecnología 1.2 billones de pesos. Después de 6 meses del acuerdo, ¿usted sabe qué pasó? ¿Usted sabe si se está cumpliendo el acuerdo? Pues si quiere saber, quédese en esta emisión de Le Cuento qué pasó con ese acuerdo. Quiero honrar todo el trabajo de los estudiantes y el gobierno para llegar a este acuerdo y reivindico ese lema, que cuando se construye y no se destruye, el futuro es de todos. Para empezar, hablemos de plata. En el acuerdo se pactó que en este cuatrenio las universidades públicas iban a recibir lo siguiente: 1.34 billones adicionales para el funcionamiento, 1.5 billones provenientes de las regalías que se iban a acordar con los gobernadores departamentales, 1.35 billones de pesos provenientes del presupuesto general de la Nación y 300.000 millones de pesos de los excedentes de las cooperativas. El gobierno también se comprometió a invertir en Colciencias el 20% de los presupuestos no comprometidos, o sea, la plata que no se gasta cada año. Esto vendría siendo más o menos 300.000 millones de pesos anuales o 1.2 billones en el cuatrenio. Este año el gobierno le giró a las universidades públicas 107.000 millones de pesos y a las instituciones técnicas y tecnológicas 5.400. Esto corresponde a los recursos adicionales para funcionamiento. Además, se hizo la habilitación legal, es decir, se aprobó, pero siguen en trámite otros dineros, por ejemplo, los 250.000 millones para saneamiento de pasivos. Para adquirir estos recursos, las universidades presentaron un informe financiero en mayo y de acuerdo con eso es que le dicen, bueno, para usted esto, para usted esto, para usted esto, es decir, ya reparten la plata según los informes financieros. También para este año se habilitaron 100.000 millones para proyectos de inversión. Las universidades deberán presentar proyectos relacionados con bienestar estudiantil, regionalización, planta docente, infraestructura y permanencia. Según el mismo ministerio, estos recursos serán girados en los próximos meses. Adicionalmente, se presentaron proyectos para reclamar la platica de las regalías, que son para este año 46.775 millones. Este trámite se hace con el OCAD, que es el órgano de Colciencias que se encarga de cómo se distribuyen los recursos en tema de ciencia, tecnología e innovación. Se podría decir que en la habilitación de los recursos estamos bien, pero aquí se empieza a complicar la cosa. Pues resulta que el gobierno nacional quiere embolatar los 1.2 billones que le había prometido a la ciencia y la tecnología de la plata que sobraba del presupuesto nacional. Ellos argumentan que es que si esta plata va a ciencia, entonces el déficit fiscal del país crece, pero en una de las sesiones pasadas de la mesa de diálogo, las universidades le demostraron al gobierno que eso era mentira. ¿Qué es lo que ocurre? Que este punto es muy delicado porque la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior, o sea, la UNES, dijo que si en la próxima sesión el gobierno insistía en embolatar la plata, ellos evaluarían desistir de la mesa de diálogo o por lo menos retirarse. Entonces, hay mucho en juego. Las plataformas estudiantiles, profesorales y de trabajadores del sistema universitario estatal y de las IES públicas de Colombia manifestamos una voz de protesta. Es un acto político que nos conduce a suspender la sesión de hoy que estaba prevista hasta las 8 de la noche. Y no contentos con esto, este año el gobierno presentó un acto legislativo para reformar el sistema de regalías. Actualmente el 10% de los dineros de regalías van a ciencia, tecnología e innovación. Para hacernos una idea, de 2017 a 2018, 1.1 billones de pesos se fueron a ciencia y tecnología de cuenta de este rubro, pero con el nuevo acto legislativo se quiere quitar la obligatoriedad, es decir, que ya no sea obligatorio que el 10% vaya para ciencia y tecnología, y conociendo como conocemos al presidente que tenemos ahora, no lo va a gastar en ciencia y tecnología, lo va a gastar en final de la Copa en glifosato, en la final de la Copa América, en el avión de Guaidó, La chaqueta de la primera en la dama. chaqueta para la primera dama, Los viajecitos que está haciendo. los viajes que está haciendo. Para algún lado se va a ir esa plata.
Clase constitucional número 1. Un acto legislativo tiene que pasar 8 debates, no 4 como los proyectos de ley comunes. Como este es un acto legislativo, tiene que pasar esos 8 debates y ya pasó 4, o sea, ya pasó la primera vuelta. Dependemos de esos 4 debates para que se caiga por lo menos el artículo que nos quita la plata para la ciencia y la tecnología. Los países de la OCDE, a la que también pertenecemos, invierten en promedio 2.7% del PIB en ciencia. En Colombia se invierte 0.27%. Y para Carrasquilla, eso ya es mucha plata. Lo charro es que el presidente, que dice ser el de la innovación, el de la economía naranja, el del emprendimiento, y que habla por ahí de una cuarta revolución industrial, tilín, tilín. Para acabar de ajustar, hay otro proyecto con el que quieren poner trabas a los contratos interadministrativos, o sea, los servicios para los cuales las entidades del Estado contratan a las universidades públicas. Del 25 al 35% de los presupuestos de las universidades anuales vienen de este tipo de contratos. Bueno, y para volver al tema de los acuerdos, hablemos de los profesores. Hay cosas que se han cumplido, sobre todo en términos de tributación. A partir del próximo año, los profes ya pagan impuestos como los pagaban antes de la reforma tributaria de 2016, que los puso a pagar entre 1 y 3 salarios mínimos más. Por otro lado está el tema de las becas Bicentenario. En un principio se planteó que eran unas becas para que profesores ocasionales y de cátedra estudiaran doctorados, pero realmente ya salió la convocatoria y esto no fue así. Es decir, las convocatorias fueron para todo el mundo que cumpliera pues con ciertos requisitos, pero no solo para profesores. Además, según consultamos con el profesor Juan Carlos Yepes, que es uno de los representantes en la mesa de diálogo nacional, todavía hay profesores que le deben el salario del tiempo que estuvimos en paro. Entonces, Duque, deje esa mala maña de irse sin pagar. Por tu mala maña de irte sin pagar. En el acuerdo quedaron otros aspectos como la reforma al ICETEX y a la Ley 30. Ambas siguen en el tintero. En cuanto al ICETEX, la reforma está en las bases del plan de desarrollo y ya han habido 4 reuniones de las mesas técnicas. Lo que sucede es que en estas mesas, en donde se supone están participando los estudiantes, no es vinculante. Es decir, son recomendaciones que el gobierno decide si las adopta o no. En cuanto a la reforma a la Ley 30, determinante para el futuro de las universidades públicas, todavía no se ha llevado a cabo la discusión de la fórmula que se presentará en el Congreso. Pero este trabajo es difícil. De esta fórmula dependerá la financiación de las universidades públicas. Los artículos 86 y 87 de esta ley son los que nos tienen en este lío. Estos artículos están ligados al presupuesto de las universidades públicas y a la inflación, sin tener en cuenta otros gastos que hacen que hace rato el déficit haya aumentado. Como en muchos aspectos en este país, con temas de educación superior todavía no sabemos ni a dónde vamos, ni con quién contamos, ni si nos van a cumplir. Hay cosas que se han venido cumpliendo, es verdad, hay otras que no se han cumplido a cabalidad y hay otras que absolutamente no se han cumplido. Lo que sí es que hay muchas cosas pendientes que hay que ir revisando para ver si las movilizaciones del año pasado fueron suficientes. Eso sí, hay que mantener la presión en las redes sociales, en las calles, si es necesario, pero no podemos dejar que nos metan gato por liebre. Plata y hueputa, mi plata. Chinga, ¿qué le pasa? Chinga. Tengo la plata para gaseosa. Mi plata y hueputa.